mañana, como seguramente ya te habrás enterado, la la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, la fiscal general Ernestina Godoy y el jefe de la policía Omar García Harfuch comparecieron para dar a conocer que esta madrugada se detuvieron a 11 personas implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Bueno, lo interesante del caso, lo que me llama mucho la atención, querido Ricardo, es uno, eh, es increíble, a juzgar por las imágenes mostradas por Omar García Harfuch, que a estos delincuentes se les seguía la pista, casi casi les estaban respirando en la nuca. Les siguieron milimétricamente durante estos días y a partir de hoy y fue muy bueno la discreción que mantuvieron porque gracias a ello pudieron realizar el operativo de detención a primera hora de hoy. Pero hay un segundo elemento que me llama mucho la atención y que viene a colación de lo que nos has contado tú con lo que ha ocurrido en el metro. Estos miembros del crimen organizado operan, querido Ricardo, sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hay fotos en donde aparecen leyendas como del cartel Jalisco Nueva Generación, pero Omar García Harfuch decía que es habitual que algunos miembros del crimen organizado presuman de algunos vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Jalisco Nueva Generación u otros carteles. Pero lo increíble, lo impresionante es el seguimiento que han hecho. Realmente nos ha presentado una composición de escena en donde los vemos en elevadores, con el tipo de ropa que usaban, lo siguieron minuciosamente, hicieron un rompecabezas de estas imágenes que les permitió vincularlos. Pero lo interesante y que me llama mucho la atención, querido amigo, es que todos y cada uno de ellos operan en la Ciudad de México y operan en temas de extorsión, pago de piso, menudeo de droga. Y entonces, ¿quién controla en la Ciudad de México? ¿Quiénes son los carteles que controlan en esta ciudad este tipo de crimen? Y sobre todo, ¿qué políticos en la Ciudad de México están vinculados o tienen vínculos con este tipo del crimen organizado asentado en la Ciudad de México? A mí me dice, es decir, esta mañana fue muy cuidadosa Claudia Sheinbaum y el jefe de la policía, Omar García Harfuch, en otorgar responsabilidades, no se atrevieron a especular, a ir más allá, cosa que me parece muy bien. Tampoco Ernestina Godoy no quiso especular sobre los vínculos, sobre todo la intención de este atentado, cuáles fueron los móviles de este atentado. Ellos dicen que van a ser los jueces los que se van a encargar y la propia investigación lo va a ir determinando, pero para mí es muy revelador que este grupo criminal opere fundamentalmente en la Ciudad de México en actividades que ya hemos visto que gracias a esas actividades, como es, por ejemplo, la extorsión a comerciantes, al mercadeo ambulante, ya sabemos quiénes son los alcaldes y los políticos que tienen estrechos vínculos con esto. ¿A ti qué te parece esta revelación de esta detención y las posibles derivaciones que va a surgir de esto? A mí me parece muy importante que se haya detenido a estos personajes. Me parecería mucho más revelador que estos personajes fueran interrogados adecuadamente, debidamente, respetando los derechos humanos, desde luego, pero lo más relevante sería dar con los autores intelectuales, porque eso daría cabida a que se deslindara este otro mito que ha sido el propio gobierno de la Cuarta Transformación, el que ha atentado contra la libertad de expresión, como se ha dicho por aquí y por allá en la derecha. Me parece extraordinario el trabajo de Claudia Sheinbaum, por supuesto el de Omar Harfuch, me parece muy bien. El propio Ciro Gómez Leiva en su programa lo describía como un gran personaje.
esta organización criminal está dedicada al narcomenudeo, a la extorsión y al sicariato. Y me detengo en el sicariato porque estos personajes suelen ser contratados para cometer estos crímenes, estos asesinatos, y sería la mar de interesante que, insisto, estos sujetos respondieran a los cuestionamientos de quién fue o quiénes fueron, en su caso, quienes giraron estas órdenes, porque eso aclararía el panorama, y me alegra que la jefa de gobierno diga, subraye que no habrá impunidad, que se vaya a investigar hasta el fondo. Y por supuesto, hay políticos que están inmiscuidos, desafortunadamente, unos más que otros, con el crimen organizado. Se ha visto, se ha comprobado de esa manera. Hay muchos señalamientos, hay gente que ha señalado a la propia Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc. Hay estos señalamientos, pues bueno, han también empañado a la de ya de por sí empañada imagen de Ricardo Monreal. Hay muchos señalamientos sobre políticos que han tenido contacto o comercio político con los diferentes cárteles que operan en diferentes partes de México, y particularmente en este caso de la Ciudad de México. Nosotros nos seguimos congratulando de que no le haya ocurrido nada al comunicador Ciro Gómez Leiva, más allá de la desinformación que siempre esté cundiendo en sus programas. Nosotros no estamos a favor de ningún tipo de violencia, de ningún tipo de imposición del silencio. Al contrario, queremos nosotros que haya voces discordantes, por supuesto, que haya argumentos muy bien pensados, muy meticulosos, con datos duros. Yo en su momento brindé mi solidaridad a Ciro Gómez Leiva, y bueno, pues en este caso me alegra que no haya sido un autoatentado. Habrá que ver, habrá que ser muy cautelosos con estos y no apurar ahorita las palabras. Hipótesis, y pues bueno, esperar a la información contundente que se dé en torno a este caso. Pero por lo pronto, este avance me parece muy, muy interesante. Se está trabajando bastante porque Omar García Harfuch ha dado detalles del seguimiento que han realizado a través del C5, del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, etcétera. Bueno, don Ricardo, yo coincido contigo, hay que estar en solidaridad con Ciro Gómez Leiva, pero yo me pregunto, ¿a quién beneficiaría más o a quién perjudicaría más este atentado? Pues evidentemente al presidente de la República y sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque es el terreno que ella controla. Querido amigo, te doy las gracias como siempre. Ya sabes que eres muy querido en Sin Censura, eres muy admirado, y además es una admiración bien ganada a pulso, porque eres uno de los pocos periodistas en México que hace investigación de a de veritas. Te mando un abrazo, querido amigo. Otro abrazo fuerte de regreso. Oh, perdón, antes de que te vayas, ¿cómo te puede seguir nuestra gente, querido Ricardo? Claro que sí, querido Jaime, público memorioso. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en Sin Censura al filo de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Un fuerte abrazo, público memorioso, querido Jaime. Gracias, querido amigo. Un abrazo. Pues